Hola, yo soy la doctora Macarena Galíndez y hoy vamos a hablar de lo que es el hipertiroidismo. Primero vamos a recordar que la tiroides es una glándula con forma de mariposa que tiene dos lóbulos unidos por una porción central llamada istmo que se encuentra en la región anterior del cuello y que en su cara posterior se encuentran cuatro glándulas muy importantes para la regulación del metabolismo del calcio, que son las glándulas paratiroides superiores e inferiores. En el cuello se va a relacionar con el cartílago tiroides, con la tráquea, con el paquete vasculonervioso del cuello y con los músculos pretiroideos. La regulación de la síntesis de las hormonas tiroideas está dada por la hipófisis y por el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de producir la hormona liberadora de tirotrofina, que va a estimular a la hipófisis anterior para la producción de tirotrofina y esta a su vez a la tiroides para la producción de T3 y T4, que son las hormonas metabólicamente activas. Estas van a ejercer por efecto de retroalimentación negativa un feedback negativo en la hipófisis y en el hipotálamo para regular su propia secreción. El hipertiroidismo en sí lo podemos definir como el cuadro clínico resultante de un exceso de hormonas tiroideas proveniente de una mayor síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Se usa en forma indistinta también el término de tirotoxicosis, que es el exceso de hormonas tiroideas independientemente de su origen. En el hipertiroidismo, los tejidos van a estar expuestos a cantidades elevadas de hormona tiroidea y cualquier causa de hipertiroidismo se va a acompañar de aumento de las hormonas tiroideas y de la T4 libre también, aunque en un 5 a 10% de los casos la T4 libre puede ser normal y la que se encuentre aumentada sea la T3 y se lo llama a este hipertiroidismo a T3. Vamos a tener un hipertiroidismo primario cuando la glándula que produce el exceso de hormonas es la tiroides y la hipófisis entonces va a suprimir su secreción de TSH y por lo tanto la TSH va a estar disminuida. Y hipertiroidismo secundario es cuando la tiroides produce un exceso de hormonas debido a la estimulación por parte de la hipófisis de la síntesis y liberación de hormonas. En este caso, lo que vamos a tener es una TSH aumentada con hormonas T3 y T4 también elevadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, a nivel de la piel y las faneras, vamos a tener una piel caliente, eritematosa, debido al mayor flujo sanguíneo, una piel suave, húmeda. La piel va a estar suave debido a que la capa de queratina está disminuida porque hay un recambio mucho más rápido, húmeda porque hay un aumento de la calorigénesis debido a la vasodilatación. Vamos a tener onicólisis con separación de las uñas del lecho ungueal, que son las llamadas uñas de Plummer. Hiperpigmentación cutánea debido a que hay un metabolismo acelerado del cortisol y esto va a producir un aumento de ACTH y recordemos que el ACTH en la hipófisis se produce y se libera en los mismos gránulos junto con la hormona melanocito estimulante y por lo tanto esto es lo que va a producir la hiperpigmentación cutánea. También podemos tener prurito y urticaria y el cabello se encuentra fino y débil. A nivel de piel también podemos encontrar lo que se llama el mixedema, que es la presencia de lesiones en placas. Son placas eritematosas infiltradas de superficie lisa y brillante que le dan un aspecto a la piel de naranja y se encuentran en el tercio inferior de los miembros inferiores. Otra de las manifestaciones clínicas a nivel ocular, el paciente con hipertiroidismo va a tener una mirada fija con retracción palpebral
en todos los pacientes, cualquiera sea la etiología. Pero en un 30% de los pacientes que tienen enfermedad de Graves como causa del hipertiroidismo, podemos tener la presencia de oftalmopatía, que es la llamada oftalmopatía de Graves, la cual tiene compromiso bilateral, es más frecuente en personas fumadoras, lo que va a producir es un exoftalmos, es decir, una proptosis del globo ocular con retracción palpebral, y esto puede provocar una queratitis debido a la mala oclusión palpebral con una úlcera de córnea. La complicación más severa de la oftalmopatía de Graves es la neuropatía óptica compresiva, la cual puede llevar incluso a la ceguera si es que no se trata. A nivel cardiovascular, vamos a tener un mayor consumo de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca, con disminución de la resistencia vascular periférica y aumento del gasto cardíaco. Todo esto va a llevar a que el paciente presente taquicardia. El pulso lo vamos a palpar como el pulso saltón debido a un aumento de la presión sistólica y disminución de la diastólica, es decir, un aumento de la presión del pulso. Algunos pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca en casos de hipertiroidismo severo. También podemos evidenciar fibrilación auricular en el 10 a 20% de los pacientes. Esto es una complicación grave. Y en el hipertiroidismo subclínico también se puede asociar con una mayor incidencia de arritmias auriculares. A nivel del sistema respiratorio, lo que vamos a tener es disnea. ¿Por qué vamos a tener disnea? Por aumento del consumo de oxígeno, aumento de la producción de dióxido de carbono, vamos a tener hipoxemia e hipercapnia. Recordemos que estos pacientes tienen una debilidad muscular generalizada y también de los músculos respiratorios, lo cual va a sumar a la disnea, y en casos de bocios multinodulares con extensión hacia el tórax, es decir, que sea un bocio cérvico-torácico, vamos a tener también obstrucción traqueal. A nivel del sistema hematopoyético, la masa de glóbulos rojos está aumentada, pero debido al mayor incremento del volumen plasmático, vamos a evidenciar en el laboratorio una anemia normocítica normocrómica. En el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, vamos a ver asociación con otras hemopatías autoinmunes, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica idiopática o la anemia perniciosa. A nivel del hueso, vamos a evidenciar osteoporosis debido a que tenemos aumento de la resorción ósea, mayor porosidad del hueso cortical, disminución del volumen del hueso trabecular, y lo vamos a evidenciar en el laboratorio con una fosfatasa alcalina y osteocalcina aumentadas. Podemos llegar a tener una hipercalcemia con disminución de la paratormona y disminución de la conversión de calcidiol en calcitriol, es decir, de vitamina D2 a vitamina D3. También vamos a tener menor absorción intestinal de calcio y mayor excreción urinaria. La enfermedad de Graves en las manos va a producir deformación de los dedos con neoformación perióstica. Las uñas se van a hacer curvadas y alargadas, que se van a llamar las uñas en vidrio de reloj, y esto se llama acropaquia. A nivel del sistema neuromuscular, vamos a evidenciar temblor en las manos y en la lengua, hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos. Podemos tener debilidad de los músculos proximales con disminución de la masa muscular y atrofia temporal. También podemos evidenciar el signo de Plummer, que es la imposibilidad de sentarse sin la ayuda de las manos desde la posición de decúbito dorsal. En la enfermedad de Graves también puede asociarse con miastenia gravis. Otra de las manifestaciones que podemos tener del sistema neuromuscular es la parálisis periódica hipocalémica. Esto es bastante infrecuente, se presenta generalmente en varones jóvenes con ataques súbitos de debilidad generalizada,
que afectando fundamentalmente la musculatura proximal de los miembros inferiores, y el grado de hipocalemia es variable. La causa de esta parálisis es una mayor actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa debido al exceso de hormonas tiroideas y a una mayor respuesta adrenérgica. Esto va a hacer que haya una movilización masiva del potasio desde el compartimento extracelular al intracelular, con hiperpolarización del músculo esquelético y parálisis. Los factores precipitantes son un esfuerzo físico y la ingesta elevada de carbohidratos. A nivel gastrointestinal, vamos a evidenciar pérdida de peso por una mayor motilidad intestinal y también por un mayor consumo calórico. Esto va a producir hiperdefecación y mala absorción intestinal. En los ancianos podemos tener anorexia y constipación. En la enfermedad de Graves, el paciente eutiroideo con hiperdefecación persistente, tenemos que descartar celiaquía porque se asocia con esta otra enfermedad autoinmune. Y otros síntomas gastrointestinales que podemos evidenciar son vómitos, dolor abdominal, disfagia en los bocios grandes y anormalidades en la función hepática con aumento de la fosfatasa alcalina y colestasis. A nivel del sistema genitourinario y de la función reproductiva, vamos a evidenciar una mayor frecuencia en la diuresis con nocturia por polidipsia e hipercalciuria. En las mujeres vamos a tener un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales y por lo tanto vamos a tener los estrógenos totales aumentados, pero con los estrógenos libres bajos. Este estrógeno libre bajo va a estimular la secreción de LH, por lo cual esta va a estar aumentada, y esto va a reducir el pico secretorio del LH a la mitad del ciclo, lo cual puede provocar oligomenorrea, anovulación e infertilidad. En los varones también vamos a tener un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales con aumento de la testosterona total, pero disminución de la testosterona libre. Esto hace que suba los niveles de LH y al aumentar la conversión extragonadal de testosterona a estrógenos, vamos a ver en los hombres ginecomastia, disminución de la libido y disfunción eréctil. La espermatogénesis también va a estar disminuida, por lo cual podemos tener oligospermia, vamos a tener alteración de la morfología de los espermatozoides, es decir, teratospermia, y alteración de la motilidad, que es llamada astenospermia. A nivel neuropsiquiátrico, el paciente hipertiroideo es un paciente que va a llegar a la consulta ya ansioso, irritable, inquieto. Es una persona que va a manifestar que ha cambiado su carácter, que tiene mucha labilidad emocional, va a cambiar de estados de ánimo muy frecuentemente. También se va a quejar de insomnio. Podemos tener alteraciones hasta de la personalidad, con psicosis, cuadros de psicosis, agitación y depresión. En el anciano se puede presentar con apatía y depresión. Las causas de tirotoxicosis son la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente, el bocio multinodular tóxico, el nódulo solitario autónomo o adenoma tóxico, los distintos tipos de tiroiditis subaguda, linfocítica, no dolorosa y la inducida por drogas, la inducida por yodo, como la miodarona, la tirotoxicosis facticia, y después las causas raras de tirotoxicosis son los adenomas hipofisarios secretores de TSH, los tumores trofoblásticos, como la mola hidatiforme y el coriocarcinoma, el estrumo ovárico y algunas metástasis funcionantes de carcinoma diferenciado de tiroides. La enfermedad de Graves es la principal causa del hipertiroidismo, es de origen autoinmune
y se produce la formación de anticuerpos en contra del receptor de la TSH. Esto va a estimular el crecimiento glandular, la síntesis hormonal y la liberación de hormonas. Tiene una incidencia en Estados Unidos de un 0,4% de la población. Va a predominar, como todas las enfermedades tiroideas, en el sexo femenino. Se asocia a un bocio difuso en el 90% de los enfermos y también se asocia a otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison, la orquitis u oforitis autoinmune y el hipoparatiroidismo idiopático. La tríada clínica diagnóstica de la enfermedad de Graves se caracteriza por los signos y síntomas de hipertiroidismo, la presencia de bocio difuso y oftalmopatía. Y se puede completar con la evidencia de mixedema pretibial. En la enfermedad de Graves, clínicamente vamos a evidenciar un aumento uniforme de la glándula tiroides. A la palpación vamos a tener una glándula de superficie lisa, de consistencia firme, lobulada, y nunca produce compresión debido a que son bocios que crecen hacia afuera. Ecográficamente lo que vamos a evidenciar es una glándula heterogénea, difusa, con áreas hipo e hiperecogénicas, y es muy importante la realización del Doppler en la ecografía de la glándula tiroides, ya que vamos a evidenciar un aumento muy marcado de la vascularización a nivel de toda la glándula. El diagnóstico de la enfermedad de Graves la vamos a hacer por la clínica, por el laboratorio, donde vamos a ver disminución de los niveles de TSH, elevación de T3 y T4, y si hacemos un estudio de captación y centellograma tiroideo que va a servir para evaluar el funcionamiento de la glándula, vamos a evidenciar una hipercaptación del iodo radioactivo. Y también lo que termina de cerrar el diagnóstico es la presencia de anticuerpos tiroideos. En cuanto al bocio multinodular tóxico, es cuando la glándula tiroides tiene al menos 2 nódulos funcionantes autónomos que producen hormonas tiroideas en exceso y producen un síndrome hipertiroideo. La causa exacta es desconocida, pero probablemente se relacione con mutaciones en células individuales que llevan a una expansión clonal celular. En los pacientes que tienen bocio multinodular no tóxico, si nosotros damos dosis farmacológicas de yodo, pueden desencadenar un hipertiroidismo y esto es lo que se llama efecto Jod-Basedow. En el centellograma, el bocio multinodular tóxico lo vamos a visualizar como un patrón de captación bastante heterogénea con áreas de hiperactividad, que son las áreas más rojas y amarillas, y áreas de hipoactividad en toda la glándula. El adenoma tóxico y el bocio multinodular van a resultar de la hiperplasia focal o difusa de las células foliculares tiroideas, cuya capacidad funcional es independiente del control de la TSH. Es decir, que son nódulos que se vuelven autónomos y no responden a el control de la hipófisis. Generalmente crecen al menos 3 centímetros antes de producir los síntomas de hipertiroidismo, representan el 5% del total de hipertiroidismos y la frecuencia va a aumentar con la edad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Generalmente es una masa tiroidea unilateral con un laboratorio de hipertiroidismo y un nódulo hipercaptante al centellograma tiroideo. Este es un estudio de captación y centellograma de un nódulo autónomo en el cual podemos evidenciar una hipercaptación del nódulo con inhibición del resto de la glándula. Las tiroiditis
se refiere a cualquier tipo de inflamación de la glándula tiroides. Puede ser una tiroiditis autoinmune, puede ser una tiroiditis tóxica o infecciosa, y afectan los mecanismos de apoptosis llevando a la muerte celular. Al llevar a la muerte celular, se produce una ruptura de la célula folicular tiroidea con liberación del contenido de los folículos, incluyendo la tiroglobulina y las hormonas preformadas. Lo que produce es una tirotoxicosis o un hipertiroidismo transitorio hasta que se agotan las hormonas liberadas por los folículos rotos. Luego del proceso inflamatorio leve a moderado, se produce un hipotiroidismo antes de la recuperación completa de la enfermedad. ¿Cómo vamos a evidenciar esto en el centellograma? Debido a que la glándula no está funcionando en exceso, es decir, que no está aumentando la síntesis de hormonas, lo que vamos a tener es una ausencia de captación en el centellograma. La tirotoxicosis inducida por la miodarona. Sabemos que la miodarona es una droga utilizada como antiarrítmico y en su molécula tiene un 37% de yodo. Esto puede producir tirotoxicosis, más frecuente en áreas yodo deficientes, o hipotiroidismo, sobre todo en las áreas yodo suficientes. La tirotoxicosis facticia es la que se produce por la ingestión exógena de hormona tiroidea. En el laboratorio, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Lo que vamos a tener es un laboratorio de hipertiroidismo con T3 y T4 elevadas y TSH disminuida, pero en la captación y en el centellograma va a estar baja o bloqueada, al igual que en la tiroiditis, ¿sí? Porque la glándula no es la que está funcionando en exceso, sino que el exceso de hormona es por una ingesta de hormona exógena. La tiroglobulina, si nosotros la medimos, en la tiroiditis va a estar aumentada, porque al romperse la célula folicular se liberan tanto las hormonas como la tiroglobulina y la vamos a poder dosar en sangre y vamos a ver que está aumentada. En cambio, la tirotoxicosis facticia, que es por la ingesta de hormona tiroidea, lo que vamos a tener es la tiroglobulina disminuida. ¿Cuál es el tratamiento de la tirotoxicosis facticia? Obviamente, la discontinuación de esta hormona administrada en exceso. En cuanto al adenoma pituitario secretor de ACTH, es una causa rara de hipertiroidismo. Va a ocurrir en menos del 1% de todos los adenomas hipofisarios, y en el laboratorio lo que vamos a tener son T3 y T4 elevadas con una TSH normal o ligeramente elevada. Generalmente se produce por un macroadenoma hipofisario, es decir, un tumor hipofisario mayor de 1 centímetro, y el diagnóstico lo vamos a hacer por la imagen en la resonancia y el laboratorio. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, y esto lo podemos hacer a través de la medición bioquímica de la subunidad alfa de la TSH. En cuanto a los tumores trofoblásticos causantes de hipertiroidismo, estos abarcan tanto alteraciones benignas como la mola hidatiforme y malignas como el coriocarcinoma. La mola hidatiforme se va a caracterizar por una tumefacción quística de las vellosidades de la placenta, acompañada de una proliferación trofoblástica variable. La mayor parte de las pacientes son embarazadas, que se encuentran entre el cuarto y el quinto mes de gestación. Pueden presentar hemorragia en la primera mitad del embarazo, una hiperemesis severa y toxemia precoz. El útero se caracteriza por ser un útero de mayor tamaño al que corresponde por la menorrea, en el 38 a 51% de las pacientes. Existe una formación de quistes tecaluteínicos por una respuesta exagerada de los ovarios a los niveles elevados de gonadotrofina coriónica humana, y entre el 80 y el 90% de estas molas son benignas
y un 2,5% evolucionan a un coriocarcinoma. Cuando se eliminan son las típicas lesiones en forma de uvas. El estrumo ovárico es un teratoma, es un tipo de teratoma monodérmico en el que la diferenciación a tejido tiroideo es la predominante y constituye más de la mitad del tumor. Corresponde al 0,3 a 2,5% de los teratomas ováricos y alrededor del 0,3% de todas las neoplasias de origen ovárico. El pico de incidencia se encuentra entre la quinta y sexta década de la vida y el tratamiento es quirúrgico. En el 95% de los casos es una enfermedad benigna y se asocia a hipertiroidismo en el 5 a 8% de los casos. Generalmente se presenta como una masa abdominal y vamos a tener en el laboratorio T3 y T4 elevadas con TSH disminuida y en el centellograma tiroideo vamos a tener ausencia de captación de yodo. En cuanto al diagnóstico del hipertiroidismo, entonces las herramientas que vamos a tener son el laboratorio, la mayoría vamos a tener TSH suprimidas con T3 y T4 totales elevadas, que son las hormonas unidas a proteínas, también la T4 libre elevada. Los anticuerpos, los TRAPS, son anticuerpos que nos van a servir para el diagnóstico de la enfermedad de Graves y el manejo de la enfermedad de Graves, sobre todo en las mujeres embarazadas. Esto nos va a ayudar para predecir si hay una inminente tirotoxicosis neonatal para prepararnos para después del parto. La relación T4-T3 es en un 2%, los pacientes tienen T3 elevada con T4 normales, que se llama la T3 toxicosis, que se puede dar en el Graves o en el bocio nodular tóxico. Y en el laboratorio también podemos evidenciar hiperglucemia, hipercalcemia, leucocitosis, fosfatasa alcalina elevada, con aumento de GOT y de GPT. En cuanto al diagnóstico por el centellograma tiroideo, esta es una herramienta diagnóstica clave para definir la etiología. Cuando tenemos captación aumentada de yodo, esto va a indicar que hay un aumento de la síntesis de novo de hormonas tiroideas. Cuando la captación de yodo está disminuida, la síntesis de nuevas hormonas no es la causa de la tirotoxicosis. Entonces, ¿cuándo vamos a tener captación aumentada? En el bocio multinodular tóxico, el patrón de captación va a ser heterogéneo con nódulos hiperfuncionantes y estos nódulos van a aparecer en un fondo de captación parcial o totalmente suprimida en las áreas no involucradas de la glándula. También vamos a tener captación elevada en el nódulo autónomo o en el bocio nodular tóxico. En el nódulo hiperfuncionante vamos a ver que está hipercaptante con disminución de la captación del resto de la glándula. Este nódulo que inhibe al resto de la glándula es lo que se llama nódulo caliente. En la enfermedad de Graves, la captación va a estar aumentada, pero en forma homogénea en toda la glándula. La vamos a ver perfecta en toda la glándula tiroides como hay una hipercaptación de yodo. Continuando con el diagnóstico, vamos a tener captación de yodo disminuida en las siguientes patologías: la tirotoxicosis facticia, los distintas tiroiditis, la intoxicación con yodo, como por ejemplo con amiodarona o agentes de contraste radiológico. La ecografía, ¿para qué nos va a servir? Para evaluar el tamaño de la glándula, el tipo de vascularización, si detectamos algún nódulo adicional, además del que palpemos, si hay o no adenopatías, va a identificar si el nódulo es sólido, si es quístico. Va a servir también como guía para la punción del nódulo tiroideo
y posteriormente para control de tratamiento médico. En la ecografía hay algo característico del hipertiroidismo y en la enfermedad de Graves que se llama el infierno tiroideo, que se caracteriza por una hipervascularización glandular al Doppler. En cuanto al tratamiento, va a ser específico de acuerdo a la etiología. Como medidas generales, podemos decir que el paciente tiene que evitar el calor y el ejercicio físico. Reposo en cama, esto es relativo de acuerdo a la severidad del hipertiroidismo. Sí, una dieta rica en proteínas, en calorías y en vitaminas. Tenemos 3 tipos de tratamientos para resolver el hipertiroidismo: la cirugía, el iodo radioactivo y las drogas antitiroideas. En cuanto a las drogas antitiroideas o tionamidas, tenemos 2 drogas que son el metilmercaptoimidazol o metimazol, que es la que tenemos disponible en Argentina, y el propiltiouracilo, que no está disponible acá. Sí vemos pacientes a veces tratados con esta droga porque sí se comercializa en Bolivia, por ejemplo. Estas drogas lo que van a hacer es inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas. El propiltiouracilo también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Inhiben el sistema inmune con disminución de la interleuquina 2, expresión del HLA clase 2 e inducción de apoptosis en los linfocitos intratiroideos. Se usan con 2 objetivos. Primero, lograr una remisión de la enfermedad, que es el eutiroidismo bioquímico, por al menos 1 año después de suspender el tratamiento. Y el segundo objetivo es normalizar la función tiroidea para prepararnos para una cirugía. Por ejemplo, en un paciente con un hipertiroidismo severo que tiene una oftalmopatía de Graves importante, la indicación primera va a ser la cirugía, pero para que ese paciente pueda operarse lo tengo que compensar cardiológicamente sobre todo, y para esto voy a utilizar las drogas antitiroideas. Es de primera elección el uso de estas drogas en embarazadas y en niños y adolescentes. El metimazol se toma en 1 o 2 tomas diarias. La dosis de inicio es de 10 a 40 miligramos por día. A mayor volumen del bocio y mayor captación, es mayor la necesidad del metimazol. Generalmente con la mejoría de los síntomas, la droga se puede empezar a disminuir a 5 a 10 miligramos y se va a controlar con laboratorios a la semana, a los 15 días y después más espaciadamente. Las fallas en el descenso, si tenemos permanentemente una dosis alta de metimazol, pueden llevar a un hipotiroidismo con aumento del bocio. La TSH tenemos que tener en cuenta que puede permanecer inhibida por 6 meses o más, por lo que el control, al principio sobre todo, lo vamos a hacer con los valores de las hormonas periféricas. El tratamiento con metimazol se recomienda que sea prolongado por lo menos entre 12 a 18 meses. De ahí recién evaluar si hubo respuesta o no al tratamiento médico. En cuanto a los efectos adversos del metimazol, tenemos efectos menores que se presentan entre el 1 al 5% de los pacientes, que son el rash cutáneo y prurito. Puede haber alteración del gusto, artralgias, fiebre y trastornos gastrointestinales. Estos efectos adversos son dosis dependientes y se van a ver con mayor frecuencia en las primeras semanas de tratamiento. La mayoría se resuelven o se alivian con disminución de la dosis o antihistamínicos. A veces puede ser necesario utilizar corticoides para disminuir el rash, pero no es indicación de suspensión de la droga. En cuanto a los efectos adversos mayores, tenemos la agranulocitosis, es decir, una disminución
de los glóbulos bajos, de los neutrófilos, por debajo de 1000. Esto se ve también en los primeros meses de tratamiento, tiene mayor riesgo en ancianos. Es muy importante dar las pautas en los pacientes en que vamos a tratar con este tipo de drogas, anticiparles o alertarlos de que pueden llegar a tener esta complicación, y en caso de tenerla, estos pacientes tienen que presentarse en la guardia, hacer un hemograma, evaluar si el dosaje de glóbulos blancos, y si tenemos menos de 1000 neutrófilos, es indicación de suspender la medicación. La hepatotoxicidad también es una complicación grave, pero bastante rara, del metimazol. Tiene una mortalidad del 50% y también es indicación de suspender el tratamiento. Se da más frecuentemente con el propiltiuracilo. Tenemos que diferenciar el aumento de las transaminasas por el hipertiroidismo o un aumento leve por el tratamiento. Por eso es importante realizar, aparte del dosaje de hormonas tiroideas antes de iniciar tratamiento, un hepatograma. Y las vasculitis, que son mucho más frecuentes con el propiltiuracilo. El yodo radiactivo es un tratamiento efectivo, es seguro y relativamente económico. La administración se hace por vía oral, generalmente se hace en un vaso, puede ser líquido. Actualmente se utiliza más por bioseguridad las cápsulas con el yodo adentro. Se van a absorber rápido y completamente y se metabolizan por las células tiroideas, a las que va a destruir por una respuesta inflamatoria temprana. El yodo va a la célula tiroidea y produce una necrosis con oclusión vascular. Posteriormente va a seguir una inflamación crónica que lleva una fibrosis de la glándula, por lo que va a evolucionar a un hipotiroidismo. ¿Cómo se va a calcular la dosis de yodo? Va a ser de acuerdo al peso de la glándula y el estudio de captación a las 24 horas. Se realiza una fórmula y con esto se determina cuál va a ser la dosis a administrar. En general, la dosis puede variar entre 5 y 15 milicuries de yodo. Tenemos que considerar que en pacientes con riesgo de recurrencia y en los que hay que minimizar la enfermedad, como por ejemplo en ancianos, en cardiópatas y demás, considerar la dosis de yodo. ¿Cuáles son las reacciones adversas del yodo radiactivo? La tiroiditis radiante, que se va a manifestar por dolor en la región anterior del cuello. Cuando es muy intenso y puede haber inflamación incluso de la glándula, puede ser necesario administrar una dosis de corticoides. La cialadenitis, que se puede producir en las primeras 24 a 48 horas de la administración. Por eso es importante que el paciente tome mucho líquido y además ingiera caramelos ácidos o limón para estimular la secreción de saliva por las glándulas salivales. Puede producir también una gastritis y es muy raro el riesgo de cáncer y no está demostrado en todos los estudios. En cuanto a la evolución posyodo, entre el 50 y el 70% evolucionan al eutiroidismo en 6 a 8 semanas, acompañado de un descenso marcado del tamaño de la glándula. Durante este periodo tenemos que controlar los síntomas con los antagonistas beta-adrenérgicos. La respuesta puede demorarse, por lo que tenemos que esperar por lo menos 6 meses para indicar una nueva dosis de yodo. Con la primera dosis, entre el 80 y el 90% de los pacientes logran el eutiroidismo o el hipotiroidismo. La mayoría pasan a ser hipotiroides. Un 10 a 20% de los pacientes van a requerir una segunda dosis y rara vez se requiere una tercera dosis. En cuanto a la cirugía, ¿cuándo vamos a indicar cirugía en el hipertiroidismo? Cuando ya le hayamos ofrecido al paciente todas las otras alternativas de tratamiento
y aún así el paciente elija la cirugía, ante la presencia de bocios muy grandes, cuando sospechemos malignidad, hay asociación de hipertiroidismo y cáncer, y ante la presencia de una oftalmopatía severa, porque el yodo radiactivo puede incluso exacerbar la oftalmopatía y debido a que necesitamos una respuesta rápida, el tratamiento médico no es la indicación primaria. El objetivo de la cirugía es normalizar rápidamente la función tiroidea con una baja tasa de recaídas y de complicaciones. Actualmente el tipo de cirugía es la tiroidectomía total o casi total en casos muy particulares en que no se puede hacer una tiroidectomía total o que el cirujano no sea muy experimentado. Presenta muy baja tasa de complicaciones. Se van a ver mayormente en pacientes ancianos, en bocios muy grandes o en hipertiroidismos severos. Y las complicaciones no son menores. Puede haber un daño permanente del nervio recurrente con una parálisis de alguna cuerda vocal, hipoparatiroidismo definitivo, es decir, con una hipocalcemia de por vida, que el paciente va a estar sometido a consumir calcio permanentemente, sangrado, infecciones y el síndrome de hueso hambriento, que esto se produce cuando es un hipertiroidismo de larga data, en el cual habíamos dicho que a nivel óseo el hipertiroidismo provoca un aumento de la resorción ósea, es decir, que se ha sacado todo ese calcio del hueso y cuando sacamos a la glándula tiroides, el hueso lo que quiere hacer es recuperar todo ese calcio que perdió y por lo tanto empieza a introducir ese calcio en el hueso y provoca una hipocalcemia en sangre, pero también provoca hipofosfatemia, que es lo que lo diferencia del hipoparatiroidismo. Entra en el hueso tanto calcio como fósforo. En este caso tenemos que reponer hasta que este hueso, que está hiperdinámico, se estabilice y, bueno, posteriormente se pueden ir bajando las dosis de calcio. Los antagonistas beta-adrenérgicos son importantes en el manejo temprano porque van a disminuir los síntomas causados por el aumento del tono simpático. Tienen un rápido comienzo de acción. El propanolol, además, lo utilizamos porque inhibe a nivel periférico la conversión de T4 a T3. Si bien no es el más cardioselectivo de todos, es el más usado para el hipertiroidismo, justamente por esta acción. Se va a dar en dosis divididas, no afectan la síntesis ni la liberación de hormonas tiroideas, por lo tanto no deben usarse solos, sino que tenemos que dar tratamiento con antagonistas beta-adrenérgicos para disminuir los síntomas cardiovasculares, pero a su vez debemos elegir un tratamiento definitivo para el hipertiroidismo. Los glucocorticoides en altas dosis también bloquean la conversión periférica, pero no los vamos a usar salvo en la oftalmopatía severa o en el hipertiroidismo severo, en una crisis tirotóxica, debido a sus reacciones adversas. Otros tratamientos disponibles son el yodo inorgánico, que lo que hace es inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas por un efecto Wolff-Chaikoff que se llama. Lo que hace es bloquear la oxidación, la organificación del yodo y la liberación de las hormonas. Este tiene un efecto rápido, pero que dura pocas semanas. Adicionalmente va a disminuir la vascularización de la glándula y es por esto que se usaba como preparación prequirúrgica para los pacientes que tenían enfermedad de Graves, debido a que esto hacía que disminuya el sangrado dentro de la cirugía. Actualmente, al utilizarse otro tipo de bisturí, como el bisturí armónico, esto se maneja mucho mejor y hay algunos cirujanos que prefieren no administrar Lugol. Se administraban 3 a 5 gramos cada 8 horas. Cada gotita de Lugol tiene 8 miligramos y
se utilizaban 10 días previos a la cirugía para disminuir la vascularización y los niveles de T4. Otros compuestos yodados que pueden utilizarse son los agentes orales para colecistografía, inhiben la T4 desiodinasa, disminuyendo los niveles de T3, bloquean la secreción de hormonas tiroideas y son efectivos a corto plazo dado con drogas antitiroideas. Se los va a usar ahora, actualmente, casi exclusivamente en las crisis tirotóxicas. Y el carbonato de litio inhibe la liberación y posiblemente también la síntesis de hormonas tiroideas. Se utiliza en dosis de 900 miligramos por día, 300 miligramos cada 8 horas. Lo que hace es reducir el grado de tirotoxicosis en el periodo de suspensión temporaria del tratamiento con antitiroideos o previo y post al tratamiento con yodo. En este caso, tenemos que monitorear sí o sí la litemia, que debe ser menor a 1 miliequivalente por litro. Muchas gracias por su atención.